La vida nos enseña diferentes formas de conectar, a través de un viaje, de una buena conversación o incluso alrededor de una buena mesa y de un buen vino. Hoy en la Casa de los Grillos queremos hacerle un homenaje a algo típicamente mediterráneo, que es el relacionarnos en una mesa con las personas a las que más queremos o incluso con un desconocido. Hoy en la Casa de los Grillos hablamos del vino y de la mixología, una forma de vivir, un estilo. Comenzamos. La casa de los grillos. La casa de los grillos. Bienvenidos, bienvenidas a la Casa de los Grillos, una semana más, un capítulo más. ¿Qué tal, comandante Larramendi? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo estoy empezando a creer que tenemos que registrar esta intro, ¿eh? Ya hay gente haciendo memes con lo de bienvenidas, bienvenidas a la Casa de los Grillos, ¿eh? Para lo bueno, para lo malo siempre se dice que la publicidad da igual que sea buena o mala. Es publicidad. Es publicidad. Hemos tenido últimamente muchas novedades. Hemos tenido capítulos especiales, hemos tenido especial San Fermín. Sí, y además ¿cómo es? El anterior a este también es muy especial porque nos adentramos un poquito en lo que es la cultura mexicana de lleno y además con un invitado muy especial como fue Rubén, que nos abrió las puertas del Centro Nacional de Charros. Hemos tratado un montón de temas en estos 6-7 capítulos que llevamos. Ya somos unos veteranos. Ya, unos veteranos de la Cale. De la Cale. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, en todos estos capítulos hemos estado hablando pues de vivir en diferentes lugares, de viajar, incluso de hacer travesías, deportes, como es el submarinismo y todo esto, pero hoy vamos a darle a un elemento muy esencial que suele ser clave en las relaciones entre personas. Un elemento que nos gusta, además. Así es. No somos de secano, somos de hidratarnos. Y hoy vamos a centrarnos en la cultura del vino y de la mixología. Eso es, amigos grillos. Hoy nos gustaría dar la bienvenida a la Casa de los Grillos a Marta, por favor. ¿Qué tal? Bienvenida. Agarra ahí, por favor, el micrófono. Vamos a adentrarnos en el mundo del vino y la gastronomía. Así es. Hoy ya tenemos a una persona, un peso pesado ya aquí en el podcast. Marta Márquez. ¿Por qué no nos presentas un poquito? Porque antes de hablar con una de las gurús o de las personas más importantes dentro de lo que es el vino y la mixología en México, ¿quién es Marta? Qué difícil pregunta, Ander, qué filosófica. Pues aquí no ponemos las cosas fáciles, Marta. A ver, ¿quién soy? Soy Marta. Me he dedicado muchos años al tema de los vinos destilados, coctelería. Ya sea que la vida me llevó a trabajar en esto, yo también me lo busqué. Estudié, para que tengan contexto, negocios internacionales y la verdad es que nunca en la vida pensé terminar en el mundo del vino. Cuando yo empecé a trabajar siempre pensé que iba a estar en el tema de Naciones Unidas, embajadas, o sea, temas súper diplomáticos, que sí estuve en temas diplomáticos desde siempre. Estuve trabajando en la Embajada de Holanda, en la Embajada de Chile, en el gobierno vasco, ahorita actualmente también, y también desde antes. Luego les contaré más detallitos. Vale. Y pues nada, la vida me llevó a estar en muchos eventos sociales, diplomáticos, donde el lenguaje común y el embajador para todo era el vino. Pensaba que ibas a hablar de tu época de Erasmus en Maastricht. También. Como evento importante. También. Claro, evento importante, Casa de los Grillos, a ver dónde vivimos antes. Claro. Estudié en Maastricht, en Holanda, y la verdad que fue la mejor experiencia de mi vida también. Y entonces eso, ahora actualmente estás en la delegación del gobierno vasco. Sí. Como responsable empresarial. Uh-huh. Y digamos que el mundo del vino has podido continuar con esta pasión, de alguna manera. Sí, porque yo creo que sembré por ahí una semillita desde que recién llegué a la delegación, cuando antes los sectores eran completamente enfocados a temas de ingeniería, de automatización, energía, industria ese estilo. pesada.
Y como yo tenía este background, siempre tuve redes y contactos que mantuve y empecé poco a poco a despertar por ahí la semilla y pronto tenemos una misión de 23 bodegas del País Vasco, México. Claro, y es además un país en el que no hay, bueno, por lo menos antes no había tanta cultura en el vino como a la que podemos estar acostumbrados nosotros, ¿verdad? Yo el año pasado estuve trabajando bajo el mandato aquí de Marta en el gobierno vasco y ya empezamos a organizar pequeñas cositas con el mundo del vino. Joder, como dato curioso, creo que cuando hablamos con algunos distribuidores, o mismamente igual tú me dijiste el dato, que era que mientras que en España el consumo per cápita era como de unos 20 litros por persona al año, creo que en México no llegaba ni a 2. No, es 1,5 litros. Un litro y medio. Sí, en España está decreciendo, en México está aumentando, pero eso abre la posibilidad muchísimo porque el vino crece como 300% cada 5 o 6 años, el consumo. O sea, es un mundo que tiene un potencial y un Sí. crecimiento exponencial totalmente, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, tú cuando empezaste, digamos que el vino, cuando empezaste a trabajar, que ahora indagaremos un poquito más, pero cuando empezaste a trabajar, ¿era algo de nicho, como has dicho, algo de eventos sociales, o Total. la gente joven ya consumía, tú por ejemplo consumías vino cuando empezaste a salir? En Maastricht. O sea, en México En nada. Maastricht tenía muchos amigos españoles que hacían cosas bárbaras con el vino, que si hoy lo bebiera me daría algo. Estaban los botes de basura, ponían una bolsa para que estuviera limpio, lo lavaban obviamente, vaciaban ahí botellas y botellas de vino, de refresco de limón, de naranja y hacían una sangría gigantesca. Ahora que San Fermín, a mí también me hacían un brebaje igual que era el tumbabarcos o no sé cómo le llamaban, y metían ahí vino, toda la fruta posible, pues para darle un poco de vitamina al asunto, y lo mezclaban y venga, lo que saliese. Un clásico del Erasmus, el preparar... Eso sí que era Sí. mixología de andar por Mixología casa. pura. Los primeros pasos de la mixología de todos. Y entonces, digamos que ahí nace un poco Pues- esa pasión o Pues ese... realmente, o sea, como estaban tantos eventos diplomáticos, lo único que había de bebidas siempre eran vinos. Vinos tintos, vinos blancos. Poco a poco empecé como a adentrarme en ese mundo, porque el mercado del vino en México generalmente estaba muy segmentado a ciertos estratos sociales. Y solamente esos estratos eran los que podían consumir y adquirir el vino. Pero poco a poco se ha ido democratizando la industria y creo que es algo de las cosas que puedo decir que ya hice un check en mi historia laboral para poder hacerlo y que esté más accesible para muchas personas en el caso del vino chileno. Ajá. Porque dirías que ha cambiado mucho la percepción, como bien has dicho, desde cuando empezaste a trabajar ahora. Hoy en día Totalmente. ya la gente corriente ya empieza a hacer uso del vino en sus, pues en comidas, cuando antes igual en México sería más normal en las celebraciones o en el día a día no ir a Exacto. tomarse un vino, sino estar Sí. con cervezas. Es que justo eso, en México antes el consumir un vino era solamente para ocasiones especiales o algo muy muy puntual que la gente quisiera celebrar. El vino no es considerado todavía, pero en muchos lugares ya está cambiando, como un alimento, un acompañamiento para la comida, sino un elemento de lujo. Y también la forma en que los sommeliers o la gente que transmite la educación del vino siempre han tratado de ser como más... estar arriba de los demás, así como que tú no sabes del vino, yo te estoy Ajá. hablando de aromas. O sea, los se ha demás utilizado no. como para marcar un poco la diferencia entre, podamos Exacto. decir, estratos sociales. Totalmente. Ajá, Y eso, evidentemente, ahuyenta a un consumidor. claro. O sea, eso se puede comparar, por ejemplo, por pedir una agua de Jamaica. Ujú. Todo el mundo acepta el agua de Jamaica, se la toma sin que sepa de la flor de la Jamaica o del hibiscus. Claro. Pero un vino les impone por la forma en que la gente se los ha presentado. Eso muchas veces también se ha vivido en España, cuando la gente solía decir, por ejemplo, no, es que un vino bueno obligatoriamente tiene que tener un valor muy alto o tiene que ser de esta bodega, concretamente de esta marca. Y ahora se ha visto que hay muy buenos vinos a precio asequible, que el vino no Sí. tiene por qué ser excluyente. No, y también ahí influye mucho el tema de la industrialización. O sea, de que a lo mejor, y en el caso de México, lo que hace que el vino mexicano sea caro es que México tiene muy poquita producción de uva. Entonces, entre menos uva, cuando quieren hacer
ciertas botellas de vino tienen que comprarle a los demás proveedores o a los demás que siembran y sube el precio de la uva, sube el precio del vino y tenemos 1000 impuestos y no es apto para todos. Claro, y o sea, el que en México haya poca producción de uva se debe a nivel de consumo, no por características Pues, climatológicas, Ahí ¿verdad? les puedo contar una historia Sí, por que puede favor. ser interesante del vino. El vino en México, como en el resto de América, llegó con temas religiosos, con fines para hacer el vino de consagración. Eucaristía, ¿verdad? Ajá. La primera variedad que se estableció en México fue la variedad misión, justo por el tema de las misiones. En otras partes de América se llama variedad país. Entonces hubo estos pequeños como asentamientos de religiosos y empezaron a producir su vino. ¿Y qué pasa? Con el paso del tiempo, el vino que se producía en México se empezaba a exportar a España. ¿Y qué pasa desde allá? La corona dijo, a ver, la Nueva España nos está haciendo competencia y se hace un decreto para arrancar todas las vides. ¿Ah, sí? Todas las vides de O sea, se México. quiere acabar con la industria por Sí, porque puro no celo querían de que la fuera- metrópoli. Exactamente. ¿Qué pasa? Y de hecho se dice que la independencia de México nació justo por eso. Fue liderada por el cura Miguel Hidalgo en Guanajuato y que fue uno de los últimos detonantes para que empezara la independencia, porque también le quitaron a los curas el derecho de hacer vino de consagración. Como la revolución del té en Estados Unidos. Ujú, No sabía yo que había sido como Desde- uno de los desencadenantes. sí, Muy curioso, y entonces después de esa situación entiendo que México pues abandona, a pesar de abandona. todo, bueno, después de toda la historia de México, cuando ya México se establece como un estado moderno, Ujú. no tiene esa cultura vinícola o de cultivo. No, pero sí tenemos la vinícola más antigua de América y es Casa Madero y se estableció en 1597. Ujú. Así que tiene ya muchísimos años, que a lo mejor al principio también estaba con fines eclesiásticos. Luego en México, ¿qué es lo que pasa? No se hace vino porque todavía no se conocían las zonificaciones, pero se empieza a hacer cultivos de uva para hacer brandy. Entonces México empieza con el tema de destilación de uva, con brandy en el norte del país, plantíos de uva de mesa, y poco a poco empezaron a llegar personas extranjeras a México que se establecieron en el norte, por ejemplo en Baja California. Hay una familia muy famosa de unos rusos Sí, que fueron, o sea, exiliados de la época de la los revolución. De la bolcheviques. revolución. Llegan a México, se establecen y empiezan a producir vodka. Entonces ahí, en Baja California, eso empieza a ser como el punto donde las demás personas empiezan a hacer productos alcohólicos ahí y empieza la fabricación del vino con Santo Tomás, que justo también es un tema eclesiástico, y empieza a desarrollarse todo en la O parte sea de que el Baja vino fue California. como, luego lo que han olvidado, pero el catalizador de las bebidas alcohólicas en México. Exacto, sí, Y la fabricación del brandy. puede ser el vino, la producción del vino más antiguo incluso que el tequila. Pues a ver, el tequila de hecho se llamaba antes vino de agave. Ah, joder. Sí, O sea que Así que no vamos, o sea, es el padre o la madre de todo esto. sí, antes se llamaba así y ya después se cambió el nombre a tequila porque se hizo en la denominación de origen que solamente ciertos estados de México, incluyendo Jalisco, pueden producir el agave que se llama agave Blue Weber, que es un agave azul, y Ajá. solamente de ese se hace el tequila. Y el vino, o sea, la producción hoy en día, ¿dónde se concentra? Como decía Andrés, ¿es por tema geográfico, porque el consumo tampoco lo exige, o porque creo que es por cerca del Valle de Guadalupe, ¿no? Donde se concentra? Sí, el 90%, estoy dando puras cifras. bueno, aquí somos muy matemáticos, Eso eso es. nos gusta. El 90% del vino mexicano se produce en Valle de Guadalupe, que está en el norte de México. Tiene unas características y una tipicidad muy agradable en boca, y la gran mayoría de las bodegas que están ahí son de escala humana. Entonces tienen proyectos muy interesantes. Hay algunas bodegas que se enfocan nada más en producir una variedad. Y otro fun fact es que mucha gente cuando vino a México y empezó a traer diferentes variedades, trajeron Nebbiolo de Italia, que es una variedad icónica de allá. Ajá. El Nebbiolo en México se planta en Valle de Guadalupe, pero muta. Entonces, hace varios años ya están haciendo investigaciones y se dieron cuenta que el Nebbiolo que llegó ya no es el mismo Nebbiolo, y ahora es la primera variedad autóctona de México que se llama Nebbiolo MX.
Ahí estamos hablando de hace poquitos años. Sí, sí. Yo creo que desde el año pasado y este año ya se están produciendo botellas con variedad reconocida como Nebbiolo Y MX. antes has dicho que las bodegas son de escala Humana. humana. ¿A qué te refieres con ese concepto? Por ejemplo, bodegas donde a lo mejor no hay tanta industrialización y entre todos las personas de los dueños son los que hacen la vendimia, que es recolectar las vides cuando ya están bien. El tema de embotellamiento, a lo mejor no tienen una planta para embotellar el vino, pero pueden rentarla en conjunto con otras O sea, bodegas. digamos que es como un proceso artesanal. No es artesanal porque está industrializado, pero simplemente dentro de las bodegas no tienen instalaciones tan Menor grandes escala, para ¿no? que sea Sí, porque es industrializado. verdad que cuando alguna vez que se visitan bodegas grandes en España, las que he visitado alguna vez con mis padres, parecen absolutos palacios de Versalles Hombre, dedicados al vino. yo por ejemplo, que eso, que soy de Euskadi y además que hacemos ahí un poco de frontera con La Rioja, bueno, frontera, o que la tenemos cerquita, y la verdad es que, por si nos están viendo un público mexicano, pues que sepan que es una de las regiones predilectas de España para el vino allí. Y hoy en día cuando vas a las bodegas parecen auténticos, eso, el Marqués de Riscal, por ejemplo, que está diseñado por el mismo, por Frank Gehry, creo que es. Exacto. Así Sí. que ya no es solo una experiencia de degustar y tal, sino es que Claro. ahora ya se ha englobado toda una experiencia holística, paisajística, artística, una cultura Sí. propia a partir de un producto. Exacto. Y por movernos un poco de México y de España que estamos tratando, también has tenido experiencia con el vino chileno. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia allí? Pues a ver, del vino chileno lo tengo muy dentro de mi corazoncito porque estuve más de una década trabajando en la Embajada de Chile y estuve a cargo del sector de vinos, destilados y productos gourmet, ¿no? Entonces, mi reto durante todos esos años fue cambiar la mente del consumidor. Por un lado, lo que comentábamos al principio, de que el vino no solamente es de celebración. La celebración es estar presentes y el mejor momento para consumir el vino es hoy. Entonces, parte de mi labor fue hacer eso, estrategias de marketing para abrir el mercado de México a los vinos chilenos y posicionarlos. También te encontrabas una situación como la que has comentado antes, de que aquí en México se utilizaba un poco para como artículo de lujo y no como consumo. Exacto. Ahí, casualmente lo que pasaba con el vino chileno era que el vino entraba con un valor de exportación muy bajo. Entonces, ¿qué pasaba? Que se vendía demasiado vino de muy mala calidad por la historia de Chile que tiene. O sea, hay bodegas muy premium, hay bodegas que son más masivas y tienen mucho escalamiento, ¿no? Entonces, reducen muchos costos, entonces les sale muy barato producir el vino, les sobra. En Chile son 17 millones de habitantes y no se toman todo el vino que producen. Tienen que exportar, llega a México vino barato y el estigma que tenía Chile era que el vino era económico. Entonces, justo no estaba enfocado a ese estrato y lo que ahí se cambió, lo que traté de hacer es que se viera la otra cara del vino chileno, o sea, que no nada más era el vino masivo, sino que había bodegas premium, había proyectos como de escala humana, como el que hablábamos ahorita. Ajá. Hay uno muy interesante que se llama Movi, que es el movimiento de viñateros independientes de Chile, que son personas con profesiones comunes y corrientes. Puede ser alguien que se encargue de marketing, alguien que sea un médico cirujano, pero todos son apasionados del vino Que les y une el crean hobby. sus propias bodegas y entre todos ellos se ayudan y se representan. Y el costo del vino puede ser también, porque creo que aquí en México, en España creo que está considerado como alimento, pero aquí tiene una tasa impositiva muy alta. Altísima. O sea, estamos hablando de que más de la mitad del precio de un vino son impuestos. No hay subsidios por parte del gobierno mexicano y aparte no hay uva. Entonces, no hay uva, se encarece el precio. No hay subsidios, se encarece. Hay muchísimos impuestos, se encarece. Aparte, restaurantes y centros de consumo triplican el precio de una botella, que también Claro. es un drawback para las personas al momento de consumir. Y que dentro de un, como se dice, un consumidor mexicano que va al alza, ¿qué vino prefiere el consumidor mexicano? O sea, ¿cuál es el que suele considerar como el más bueno? ¿El francés, el italiano, el español, el chileno también ha ganado cuota? ¿Cuáles son los reyes dentro del Pues mercado? yo puedo decir que hasta hace 10 años el rey eran los vinos españoles, sobre todo Ribera del Duero y Rioja,
¿Qué pasa? Que la industria mexicana se detonó completamente y empezó a haber desarrollo en estados productores como Baja California, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, y empezó a haber más oferta. Entonces, hoy si le preguntas a un mexicano cuál es su vino favorito, te van a contestar que un vino mexicano. Ah, sí, un vino mexicano. Pues Ujú. mira, y esta situación de este elevado precio del vino aquí en México, ¿cómo se puede afrontar o cómo se solucionaría a través del gobierno una... Por parte de gobierno, yo dando mi sincera opinión, no creo que se fomente una reducción de impuestos porque necesitan hacer la recaudación. Pero lo que sí puede hacer el vino mexicano para reducir costos es sembrar. En cuanto Ajá. siembre más, va a reducirse el costo de la uva, van a poder seguir enfocándose al tema de calidad, que también con eso pueden ser como su bandera diferenciadora de otros países. Ujú. En Querétaro, en algunas regiones, por ejemplo, ya han empezado poquito a poquito, ¿no? A crecer, aunque sea Sí, mínimo. exacto. Querétaro, por ejemplo, en este caso ha sido el primer estado de México que ya tiene una IGP, que es un indicador que va a proteger la industria vitivinícola de ese estado. Es el primero de todo México que lo hace. ¿Y cómo se logra esta protección? Pues trabajan en conjunto las bodegas, el clúster vitivinícola, se ponen reglas, se ponen cosas para proteger la misma industria y se sigue. Así como en Rioja se tienen ciertos requisitos para que formen parte de una DO, en Querétaro también se está haciendo. Ah, o sea, sería el equivalente a una denominación de origen. Exacto, como Ajá. para proteger lo que se produce en el estado. Mm. Y hemos hablado de México, Chile y España. ¿Qué diferencias, qué similitudes hay entre estas tres zonas productoras de vino tan importantes? Muchas. O sea, para que un vino tenga ciertas características, una de las cosas más importantes es su terroir. Y el terroir no solamente es el suelo donde crece, sino las manos que lo cosecharon, la forma de hacerlo, La barrica también, ¿no? la barrica, o sea, todo lo que involucra el ecosistema alrededor de que se produzca Ajá. un vino es muy diferente. En el caso de España, por ejemplo, se utiliza más madera, ¿no? Y se utiliza más barrica. En el caso de Chile, con sus estatutos de leyes, la barrica o la forma de que tenga madera no necesariamente tiene que ser barrica. Hay algunas cosas que se llaman chips, que son como, imagínense si fuera la sal de un vino para sazonarlo. Ajá. Son pequeñas duelas que se ponen en tanques para que tengan las notas que da una barrica, pero no necesariamente pasó por barrica 2 años como tiene la regulación en Europa. Ah, vale. Y en México también, como no hay una regulación, se pueden hacer diferentes formas de darle el toque a la madera, ya sea con unas duelas, imagínense un tanque de un plástico con contenedor grande, Sí. se meten unas duelas, así unos palitos largos, y con eso se dejan ciertos meses y ya absorben notas a madera. Adquiere esas notas de barrica. Ajá. Exacto. Pero México lo que está tratando de hacer es evitar el uso de madera, porque aquí la madera se considera como el maquillaje del vino. No está dejando que se exprese la variedad como tal, sino que la estás condimentando con coco, vainilla, chocolate, que son las notas que Ajá. da la barrica. Y tú dentro de eso, porque, claro, tú tienes el título de sommelier. Ajá. Y que tú como sommelier, ¿cuáles son los puntos a tener en cuenta cuando degustas, cuando tomas un vino? Porque has dicho que hay productores como que camuflan para darles algunos toques. ¿Es el olor? ¿Es la vista con lo primero que detectas la calidad de un vino? ¿Es el propio sabor? Yo creo que ahí lo que podemos decir es que el gusto es subjetivo y la calidad es objetiva. Entonces, lo que a ti te gusta no va a ser necesariamente lo que a mí me gusta, pero lo que hace un sommelier es evaluar el vino que esté en las condiciones correctas para que se pueda consumir. ¿Y cuáles son las condiciones Entonces, correctas? cuando tienes una copa de vino, lo que haces es usar como tienes los ojos, la nariz y la boca, Ajá. ¿no? Entonces lo que haces primero es ver el vino, si el vino es translúcido, es brillante, el vino te está contando su historia, entonces te va a decir que tuvo un proceso donde hubo filtración o no, porque si llegan a ser turbios no necesariamente significa que estén malos, pueden ser vinos naturales donde no hay procesos industrializados y por eso se llegan a ver opacos o turbios. Ujú. Entonces el color te habla de la edad, entre más un vino tinto, por ejemplo, entre más tonos violetas tenga,
es un vino más joven. Entre más se vaya haciendo ocre, es un vino que está viejo. Entonces, simplemente con vista puedes decir más o menos de qué año es el ¿Cuánto? vino. Ajá, Que la ¿cuánto gente vaya tomando nota para hacerse luego los interesantes, ¿eh? En las cenas familiares o en una cita. tiempo? Y eso hablando de la vista. Luego, si seguimos con los Luego siguientes sentidos. sigue el olfato. Y en el olfato lo importante no es que detectes tanto los elementos organolépticos que tiene la copa. O sea, puede ser que encuentres frutos rojos, frutos negros, frutos de hueso. Pero lo importante que tienes que hacer en la nariz es buscar si tiene algún defecto. Entonces, si de repente tu vino huele a trapo mojado de la cocina, que lo dejaste ahí 2 semanas, eso significa que está acorchado el vino. Ajá. Sin probarlo, ya lo puedes detectar con Ya la nariz. lo puedes Ajá. con el olfato. Al trapo mojado. Me ha gustado eso. ¿Y cómo fuiste desarrollando como estos conocimientos? ¿Fue autodidacta? ¿Se te promovió, digamos, dentro de Chile, que fue donde diste el salto a aprender? ¿O cómo se... ¿Por qué terminé en eso? Porque, a ver, si yo estoy a cargo de los vinos de Chile y quiero posicionarlos y hacer una Claro. estrategia de ingreso, para poder vender mi producto tenía que conocerlo y tenía que entender de qué estaba hablando. Entonces, a partir de eso fue que me certifiqué. Estudié casi 2 años y medio. Estudié aquí en México, estudié en UC Davis, en California. Y no nada más vinos, o sea, para ser un sommelier hay 1000 áreas, o sea, hay sommeliers de vinos, de agua, de tequilas, de destilados, de tés, de café. ¿Así? O sea, es Sí. al final es que te conviertes en un experto en ciertos artículos de consumo, ¿no? Exactamente. Ajá. Y nada, o sea, terminé ahí haciendo como esta especialización que fue lo que me permitió desarrollar como ya mis campañas correctamente. Claro, porque empezaste con el vino, pero eso, hay que recordar que no hace falta casi presentarla porque eres una persona bastante conocida, y no es por hacer la pelota, pero en el mundo del vino Sí, sí que lo es. y de la mixología, entonces mucha gente ya te conoce, pero para el público que no te conoce, realmente, ¿qué diste en esos pasos ya lo de decir, jo, ya entiendo algo de vino, pero ya me interesa otro tipo de alcoholes o quiero trabajar con otro tipo de Pues mira, productos? ahí les puedo contar algo curioso que pasó. Como parte de mis estrategias para desarrollar el vino chileno fue que, como les comenté al principio, nadie hablaba bien del vino chileno y la que quería impulsarlo y lograr que se hablara bien era yo. Entonces, en ese momento que fue 2019, 2018, dije, si nadie más habla del vino chileno, lo voy a hacer yo, y creé un blog de Instagram con un principio de solamente hablar de vinos chilenos. ¿Qué pasa? Que como nadie hablaba de los vinos chilenos, empezaron a voltear a ver, ay, mira, alguien está hablando de esos vinos. Me empezaron a seguir, empezó a desarrollarse mi cuenta y poco a poco diferentes marcas me empezaron a buscar para hacer Ajá. colaboraciones y cosas. O sea, que el inicio, el germen fue del blog, blog de la cuenta de Instagram, Sí. fueron los vinos chilenos. Exacto. Sí. Y también tengo un emprendimiento de coctelería y mixología, se llama Drinking, que también el impulso para hacerlo fue el tema de que yo iba a tantos eventos diplomáticos y Ajá. solamente había vino tinto y vino blanco y no había ninguna opción de algo más bebible. No había una opción B. No había una opción B. Entonces empecé a juntarme. Casualmente al lado de la Embajada de Chile estaba la 20, que es una cantina. Ah, bien. Y ahí me llevaba muy bien con el mixólogo. Entonces poco a poco empezamos a pimponear ideas de qué podíamos hacer. Ajá. Él con su conocimiento, yo con mi ignorancia del tema de coctelería. Sí. Y me dijo algo que se me quedó muy grabado y al día de hoy fue que sí iba a hacer algo porque mi novio tiene un restaurante en Polanco que Ajá. cierra en la tarde. Entonces la idea inicial era que utilizáramos ese lugar para hacer alguna experiencia contratándolo a él de mixología y aprovechar el tiempo. Entonces él nos dio a hacer la vuelta al chip y decir, si vas a hacer algo, hazlo bien y hazlo en grande. Entonces dijimos, no sirve de nada hacer solamente una experiencia aquí, vamos a hacer una empresa y llevárselos a todo el mundo y hacer experiencias de fine drinking para eventos. Ajá. Wow. ¿Y en qué consiste una experiencia de mixología fine drinking? Por ejemplo,
aquí hay diferentes bares donde la experiencia de fine drinking no solamente es la bebida que estás tomando, sino todos los elementos alrededor de ella, desde la música, el tipo del hielo, la vale. cristalería, los aromas, desde que antes de que te lo estás tomando ya te lo estás imaginando en tu cabeza de qué se trata. Ajá. Entonces, eso solamente en México antes se conseguía en ciertos bares que tienen cierto reconocimiento, pero no había ningún servicio en un evento social que lo ofreciera y nosotros fuimos los primeros que lo O hicimos. sea, existe como una especie de certificación. No hay certificación para eso, o sea, para hacer... Yo no soy mixóloga ni bartender, o sea, me gusta el tema aromático y puedo hacer mis cócteles, pero no me considero una persona experta en barras, porque aquí se llama, por ejemplo, en vez de shakear el cóctel y tal, se dice batear, o sea, soy malísima bateando, no se me da, se me abre el shaker, pero sí puedo hacer cócteles y diseñarlos que sean visualmente sorprendentes y aromáticamente muy correctos y en gusto ideales. Wow. O sea, es como una empresa de experiencias, ¿no? Exacto. Relacionadas con la mixología. Sí, y lo bonito que ha tenido es que he podido personalizar completamente todo. O sea, si de repente, no sé, voy a inventar un lanzamiento que tuvimos de Tesla. Era el lanzamiento de la Cybertruck, ¿no? Entonces la Cybertruck es plateada y todo el resto es negro. Vale. Nos dieron esos colores y nosotros teníamos que crear la coctelería que fuera maridada visualmente con el coche. ¿Y cómo se logró en ese caso? En ese caso hicimos un cóctel plateado que lo hicimos con diamantina comestible y le hicimos un cóctel negro con carbón activado, por ejemplo. ¿Y ha calado? O sea, ¿has tenido otra serie de eventos con marcas que han querido jugar con ello o ha sido para más privados? O sea, la verdad es que he trabajado con muchísimas marcas que digo, wow, I did it. O sea, recientemente trabajé Lululemon, Montblanc, Spotify, Apple, Facebook, Instagram. O sea, con marcas muy potentes. O sea, ¿puedes decir que la mixología o la coctelería te ha dado mucha más oportunidad de creatividad que el vino? Es que depende. O sea, sí para diseñar, porque yo soy la que crea el cóctel. En el vino no podría hacerlo a menos de que fuera enóloga, que claro. No lo soy. Entonces, el vino lo que me ha permitido crear es un storytelling para acercar a las personas, a que lo conozcan, a que lo prueben, a que las personas que siguen mi blog, a que sepan que no es algo de élite, o sea, lo puede comer cualquiera, hasta hay taquerías que tienen ya vino. Entonces, lo puedes mezclar con Coca-Cola. Bueno, no, Andrés. Tampoco tanto. Y lo bueno es que con con este desarrollo creativo que has tenido, has participado en algunos concursos internacionales, has tenido la oportunidad de incluso ganar alguno, ¿como cuál? ¿Sabes qué? Fun fact. Me acuerdo mucho que una vez que llegábamos a la delegación me dijiste, oye, ya vi tu video de YouTube donde te entrevistas. ¿De qué habías ganado? ¿De qué hablas? ¿Cómo sabes? Que nos gusta el agua aquí. Sí, me tocó ganar en 2019 un concurso de coctelería con vinos de Jerez para una marca que se llama La Ina. Fue una competencia internacional. Entonces ahí mi concepto se llama Gold Bottage porque en Jerez las barricas les llaman botas y el color de adentro de la bota, que es donde ya se estaba fabricando el vino de Jerez, es color dorado, ¿no? Entonces le puse Gold Bottage y el ish porque Jerez para los árabes se decía sherish. Entonces hice una mezcla de palabras, utilicé puros elementos relacionados con la uva, que fue vino espumoso, Jerez y pisco, que también es un destilado de uva. Hice mi cóctel con este storytelling y gané. O sea que no es solo el hacer el cóctel, sino es preparar todo lo relacionado. Todo. En cómo se sirve, en qué cristalería, cuál es el contexto de ese cóctel. Era un premio de alto standing, o sea, de primer nivel. Pues era un viaje a España y conocer las bodegas. El Fino La Ina es una marca bastante famosa sí. en España, y aparte de estos concursos internacionales, ¿no te ha dado por escribir ningún libro? Sí. Sí, ya lo sabía. Es el momento de que lo promociones. Compren su libro Mexico City Cocktails, disponible en Amazon. Sí,
casualmente, muy metida en esta onda, de repente llegó a un mail a mi cuenta, ni siquiera fue un DM en Instagram, fue un mail que decía Author Opportunity. Y yo juraba que era de esos típicos mails que te piden así del rescate de la persona Príncipe en ni- Ghana, un tío deposita príncipe De 1000. Nigeria. Ajá. mi tío de Nigeria me va a dar $1 millón. Sí, tenía un mail así. Así tenía un mail. Y dije, esto es fake. Esto no puede ser real. Y entonces les contesto por pura casualidad y curiosidad. Y les digo, ok, vamos a tener una reunión. Quiero tener una reunión con la persona que me mandó este correo para ver si era una persona Ajá. real. ¿No? Sí. Y resulta que sí era una persona real y era de una de las 5 editoriales americanas más grandes del mundo. Wow. ¿Y te dieron ellos el tema o te dijeron, toma, tienes 1 año, desarrolla lo que quieras? Fue un poco guiado, o sea, me dijeron, nos gusta mucho lo que haces en redes sociales, o sea, sabemos que tienes como el conocimiento, nos gusta tu perfil, o sea, hay algunas cosas que no sé por qué tenía escritas en inglés, el libro lo escribí en inglés, entonces como que cumplía ciertos checklists que ellos tenían para que pudiera escribir el libro, me propusieron hacer el trabajo ideal. 1 año para visitar los 100 mejores bares de México, todo pagado. Wow. Sí que parecía un mail estafa, ¿Verdad? Entonces mi trabajo durante 1 año fue visitar bares, restaurantes, hoteles, conocer su coctelería, conocer las historias detrás de las barras, que era lo que fabricaban, y escribí 100 recetas, 100 lugares y la historia de la coctelería de México. Y sabemos que hay un montón de historias, no vamos a poner ninguna por encima de otra, pero así, de todas esas historias con las que te has quedado, si nos tienes que recomendar 3 que sean como un poco curiosas aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿cuáles serían? 3 que te hayan marcado especialmente, 3 cócteles o 3 Pues- Sí, o historias. tus favoritas. Sí. A ver, mi cóctel de todos los que están en el libro es uno de un restaurante que está en la Roma, en Durango, que se llama Bavero. Es un Negroni Sbagliato, que es una mezcla de licores con prosecco. Entonces es súper delicioso, súper fresco, no tiene nada exótico. Yo creo que lo bello de eso era la simplicidad, porque era un vaso old fashion transparente sin ninguna decoración, un hielo grueso y un circulito de naranja. Entonces a veces la simplicidad es algo que ya buscas en la coctelería, o por lo menos yo, no tantas cosas tan visuales, Ajá. sino regresar a lo básico. Eso decía mi tío, por ejemplo, hoy en día, que con los gin tonics en España existía la moda de que había que decorarlo y al final parecía un jardín botánico. Exacto. Y al final lo que buscaba la gente muchas veces era un buen hielo, un buen gin y una buena tónica y la Tal preparación cual. en sí misma. Sí, Y esa como que sería eso está pasando. y esa sería la primera. Y otra, por ejemplo. Otro, por ejemplo, ahí más bien es toda la experiencia que tuve en un bar que se llama Tlecan, que está en Álvaro Obregón. Ajá. Es un bar prehispánico, o sea, tú entras al bar y inmediatamente obtienes aromas a copal, que es un humo que se utiliza cuando se hacían ceremonias prehispánicas en México como para purificar ambientes. Entonces de entrada llegas y ¡pum! Tienes el aroma de copal. Abren la cortina y todo es color cobrizo y al fondo vas a encontrar la estela de la muerte. O sea, no, son Star Wars, pero no. Es una grabación prehispánica azteca que está en el Museo de Antropología y ellos hicieron una réplica. Entonces cuando abres parece que estás en la antigua Tenochtitlan y solamente se venden coctelería con mezcal y con tequila. Entonces ese lugar, como que todo el concepto y todo el storytelling que tiene atrás, o sea, sí me encantó. Y de una de las historias que me decían es que a los bartenders los metían a clases de ballet y de danza para que sus movimientos al servir las copas ¿Ah, sí? fueran delicados. Qué borrachera más estilosa. Madre mía. Si te acuerdas de algo el día siguiente, la verdad es que Tiene mérito. Tiene mérito. Parece toda una experiencia, de verdad. Y ahora, pues hemos hablado del libro y todo, pero Marta tiene algún proyecto más especial que quiera llevar después de... Ya no te falta plantar un árbol para hacer Pues ya diferentes fui cosas a plantar vitales. árboles Pero con la audiencia que está aquí. ves que puede haber como un salto más o alguna idea así a futuro que digas, algún proyecto interesante. A ver, creo que
siempre es cool tener como retos Ajá. y proyectos para ver hacia adelante, pero también es bonito tener pausas. O sea, yo he estado full toda la vida haciendo multitasking de todo, haciendo eventos, coctelería, vinos, trabajo, gimnasio, perro, todo. Entonces a veces es bonito pausar y dejar que las cosas vayan fluyendo. Pero lo que sí es que quiero continuar con mi blog, o sea, tengo propuestas por ahí de ser embajadora de ciertas marcas, hacer visitas a viñedos. Entonces realmente lo que hago ahí compartiendo es un hobby que me entretiene, que me encanta y que realmente lo único que hago es compartirlo con las personas. Así Claro. que, bien, por ahí. Como la vida soñada, ¿no? Tu hobby, al Sí. final poder vivir, bueno, no vivir, sino poder compartirlo, poder tener Ujú. ese reconocimiento tanto internacional como por el público que te sigue. Sí, Y mantener el equilibrio un poquito, ¿no? De que eso no es lo se que convi- necesito. pero que no se convierta tampoco como en un trabajo, en una obligación, sino que mantienes un Exacto. equilibrio de que todavía disfrutas de tu hobby. Sí. Sí, a mí para finalizar la parte de la entrevista me gustaría preguntarte qué consejo le darías a una persona que se quiera adentrar en este mundo, que le guste, pero que se esté asomando sin atreverse a lanzarse a la piscina. A ver, para el tema de vinos, yo creo que el primer paso es probarlo. Y probar y probar y probar hasta que encuentres lo que te gusta. Así que No no es creo mal que consejo. sea un consejo malo, sino divertido. Pero que dependiendo de los lugares puede haber personas que traten de sentirse que ellos son los que más saben cuando estén enfrente de una persona que piensa que es la que más sabe de vinos, que realmente no sabe nada. Porque no puedes saber todo de vino. O sea, poco a poco que vayan metiéndose, si les gustan los vinos españoles, bueno, a lo mejor poco a poco probar de otra región, o sea, no casarse con una, que creo que sería mi consejo, y tener un paladar abierto a nuevas experiencias y gustos, porque una vez que ya te gusta algo es difícil que lo dejes, ¿no? Entonces, estar abierto, desarrollar las papilas olfativas, gustativas, y ese sería mi tip también. O sea, cuando vayan a una tienda, a un supermercado o a algún lugar, oler todo, porque muchas veces no sabemos que el olfato también es como un órgano que necesitamos desarrollar. Entonces, el oler la planta, el oler a que huele tu expander. Está todo Mejor que limpio, no. a ver si vamos a hacer aquí. Mejor que no. Pero oler esas cosas te permite también después disfrutar más. Y unas preguntas así ya esto. ¿Por qué no nos dices, por ejemplo, un vino o un cóctel que te gusten a ti personalmente? Un vino que le recomendarías a nuestros amigos pues entre ¿qué? 200, de 200 a 500 pesos. A ver, para audiencia vasca que nos está escuchando, Sí. que prueben Y que vinos quiera- mexicanos. Pues por eso, que vayan a sorprender a sus amigos, por ejemplo, Que ¿qué vino prueben un dirías? vino mexicano. O sea, yo creo que un buen vino mexicano también nivel de introducción y también para expertos, o sea, no tiene como este margen. Puede ser Tablas, que es un vino justo que se llama Tablas porque es la forma en que dividen las parcelas donde se cultiva la vid. Y dice Tablas 135. Ajá. Cada tabla es una variedad, entonces son 3 variedades que están ahí en un ensamble, es muy rico. Y un cóctel con el que puedan preparar en casa. Un Bien la receta en cóctel. internet, pero un cóctel así, margarita o algo que digas como que pueden sorprender con elementos que tengan en casa. Pues a ver, les puedo dar una receta de uno que me gusta mucho, que es Sí, muy por fresco. favor. Hay, no sé si han visto en el súper, una leche de soya que se llama Hades. No. ¿Han visto? No, pero bueno, lo Bueno. apuntamos. Esa, que es de guanábana, es súper rica, o sea, literal sabe a guanábana, no tiene como leche ni nada, o sea, sabe deliciosa, es como si fuera un jugo de guanábana, que es una fruta muy exótica de aquí. Eso, con mezcal, limón, hierbabuena macerada, como si fuera un mojito, es uno de los cócteles que puedo seguir tomando y tomando y tomando y tomando. ¿Tiene ¿Has tomado nom- nota? Sí. ¿Y tiene nombre? Sí, se llama Mojito 20. Porque es de la cantina 20 donde pasaba mucho tiempo. Y me pasaron la receta. Pues muchas gracias, Marta, ¿De qué a por ustedes? esta entrevista. La verdad que bastante interesante, bastante educativa también. Sí, esto es todo un arte, ya lo estamos diciendo. Esto- Parece que somos 3 borrachines hablando, pero realmente ya se ha visto joder, que estamos trayendo a mucha gente pues que son españoles que viven aquí en México, pero en este caso una persona que tiene conexión entre los dos países, pero
con algo tan especial como significativo como es con el vino. ese espíritu de emprender a través de un blog de Instagram y conseguir pues llegar a esos reconocimientos internacionales, escribir un libro y todos los temas que hemos tratado. Ahora lo que sí te invitamos es a que participe en nuestra sección. En nuestra sección estrella, amigos de la Casa de los Grillos, tenemos ahora el grillo de la semana. Pues amigos, hoy en el grillo de la semana tenemos a nuestra amiga Violeta, que nos va a contar una anécdota bastante curiosa. Os Una os nueva pongo. grilla en la ciudad. Una nueva grilla. Hola chicos, esto es para el grillo de la semana. Es un placer contaros una pequeña historia que es una vez en el pueblo de una amiga estábamos bebiendo vino y nos quedamos, así que abrimos un armarito en una bodega, en un desván y cogemos las dos primeras que vimos y con el tiempo descubrimos que valían como 200 euros y eran una reliquia que tenía ahí su padre, así que las llenamos esa misma noche, las volvimos a meter el corcho y por ahora creemos que nadie se ha enterado de eso. Un besito. Me recuerda al típico vídeo de YouTube en el que hacen como para engañar en una cata de vinos y les ponen un vino caro y luego a la vez otro barato que no llega, Muy típico. que no llega ni a 100 pesos y la gente diciendo como, tiene textura buena. ¿Cuál es tu opinión, Marta, como sommelier de esta Yo ya me hazaña? lo hubiera tomado, hubiera aceptado el regaño. Pues ya saben, amigos de la Casa de los Grillos, que nos podéis mandar vuestras historias al Instagram. Todas las semanas tendremos una. Sí, contentos de escucharos. Y ya que hablamos de vinos, Y de regalos, De que regalos, también nos gustan. que también nos gustan. Puede ser que nos hayas traído Puede algo. ser que haya algún patrocinador de vinos. Ah, claro, que por fin ya tenemos nuestro primer El patrocinador. primer patrocinador les manda este vino Nuestro primer... Estoy de Cune, emocionado. un Monopol. Ya tenemos. ¿Y de quién es esta botella? ¿De quién es? Esa bodega se las manda Karina Núñez, que es la brand manager de Cune aquí en México, para su blog, para que lo caten, lo prueben, lo disfruten y lo conozcan. De La Rioja Alavesa. Es de Rioja. Pues muchísimas gracias a ti, Marta. Muchísimas gracias a Cune México. Por supuesto. Y ya tenemos acompañante para la otra botella. Ya tenemos 2 botellas. Ya con la segunda ya hay que abrirlas, ¿eh? Yo creo que ya solo para colección no bastan. Pero nada, Marta, ha sido un auténtico placer poder Igual. conocer, que nuestro público seguro que no tenía nada de conocimiento sobre el vino en México, la importancia que tiene y luego la mixología, todas las historias que tienen por detrás. Sí. Y qué mejor que contarlo de la mano de una amiga. Sí, y nada, amigos, bueno, de la Casa de los Grillos, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado y recordad que esto es como todo. Lo que te quieran contar. Un saludo. Un Gracias. saludo, amigos. La casa de los grillos. La casa de los grillos.